La atención es, digamos, el pivote sobre el que se basa lo de la neuroeducación, que es en definitiva la emoción. Hoy, en función a cómo conocemos acerca del funcionamiento del cerebro, lo que la neuroeducación exige en función a eso es darnos cuenta que ya no se le puede decir a un niño en el colegio: Pedrito, presta atención, caramba, que no me estás prestando ninguna. Y darte cuenta que a los pocos minutos Pedrito sigue sin prestar atención. Hoy lo que creemos es que a nadie se le puede exigir atención. Hay que evocarla. La atención hay que producirla desde dentro de Pedrito. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace poniendo la antesala, que es lo que abre esas ventanas de la atención, que es la curiosidad. Cuando usted ve algo curioso, algo que sobresale del entorno, algo que rompe la monotonía, inmediatamente usted pone el foco atencional, inmediatamente. Y esa atención es un fenómeno que hoy lo hablaremos en nuestra charla, relativo a lo que representa. Y hoy sabemos cómo en el cerebro trabaja la atención. Y se sorprenderá usted de saber, o si le ha leído el libro ya lo sabe, que no hay un tipo de atención en cuanto a que el sustrato neuronal de lo que llamamos coloquialmente la atención no es una. Hay muchos tipos de atenciones y sustratos neuronales diferentes. Y lo que queremos en los estudios de neurociencia cognitiva es seleccionar, disecar el tipo de atención que llamamos ejecutivo, que es el que realmente se utiliza en el colegio. Evocarlo, es decir, hacerle al niño que lo que escucha sea para él qué interesante, que ya no haga falta pedirle presta la atención, él la saca de dentro porque le encuentra la atención. Mire usted, para terminarlo, yo a veces, y ahí está en el libro, les digo a mis estudiantes de universidad, digo, ¿qué dirían ustedes? Y a mí se me presta, en clase se me presta atención, se lo digo yo. Si detrás de mí, sin yo darme cuenta, aparece una jirafa, se da la vuelta por detrás de mí y desaparece por la puerta que hay al lado. ¿Creen ustedes que seguirían prestándome a mí la atención o la prestarían a la jirafa? A la jirafa. Claro. ¿Por qué? Porque eso es interesante, eso es curioso, eso rompe el contexto y eso es a lo que usted le presta atención. Eso es lo que hay que lograr con métodos que la neuroeducación está tratando de elucidar, descubrir, para que en clase cotidianamente hagamos eso y tengamos niños atentos, que es cuando se aprende y que es cuando se memoriza bien. Mire usted, aprender, hay que partir de la idea de que es tan básico como comer y beber. Parece algo así como si comer fuese necesario, como lo es para sobrevivir. Lo es beber, como lo es la sexualidad para la supervivencia de la especie. Pero aprender parece que es algo que, bueno, que hay que instrumentarlo en el colegio porque hay que aprender. Oiga usted, aprender es tan básico como comer y beber, y el que aprende mal perece pronto. Y eso hay únicamente que enfocarlo a lo largo de la perspectiva de la evolución biológica. Nada se puede entender. Y eso lo tienen que saber muy bien, no solo los maestros, cualquier docente, cualquier científico. Nada se puede entender a menos que se analice a la luz del proceso evolutivo, a la luz de cómo se ha construido todo nuestro cerebro, que quiere decir que hemos hecho un pozo, un almacén de 4 millones solo de hominización, pero 200 millones de años como mamíferos, y ya no te cuento si tiramos la evolución hacia atrás, que ha dejado unos códigos de funcionamiento que es los que tenemos que entender para poder enseñar bien y mejor. Enseñar es un proceso, digamos, universal y único en nuestro cerebro. Ya me da igual que me quiera usted enseñar matemáticas que chino. El proceso es el mismo en cuanto a que o hablamos o hacemos curioso lo que enseñamos. Lo curioso me abre y decir, qué interesante. Me abre las puertas de la atención y lo demás viene después. Solamente hay que entender también muy bien que aprender bien, como usted lo ha matizado, es repetir. Mire usted el ejemplo que yo le he dado de la jirafa. Usted diría, yo le preguntaría a usted, ¿usted cree que eso lo olvidaría alguna vez si le ha ocurrido en clase? Y usted diría, no, hombre, por Dios, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Y cree usted
que no se le olvida porque no hace falta repetirlo. Si usted lo piensa un segundo, le habrá contado lo de la jirafa a su primo, a su tío, al tal, constantemente además a lo largo de toda su vida. Un proceso constantemente de repetición. Porque el cerebro, lo último que sabemos en relación con la memoria es que para memorizar bien y cosas nuevas hay que desmemorizar lo que previamente teníamos en muchos aspectos grabados. No tenemos un almacén allí inmenso y constante. Tú eres consciente muy bien de que se te olvidan las cosas, ¿o no? Sí, sí. Claro, ese olvidar es porque lo nuevo necesita los espacios en buena parte de lo que teníamos antes, digamos, ocupado por las memorias previas. Y eso es muy reciente, quiero decir, empezamos a saber lo intrínseco molecular celular del proceso de aprender y memorizar. Y en ese proceso estamos avanzando. Conocer eso es lo que nos tiene que permitir al maestro enseñar mejor y al alumno aprender mejor. Es la medida, es entrar a estimular, a activar los verdaderos códigos que tiene el cerebro para aprender, que a la postre es lo mismo, insisto, que comer y beber, mantener la supervivencia del individuo. Insisto, en la selva en su origen, o ahora, en sociedad, el que no aprende bien, perece pronto. La cuestión de los neuromitos, o del mito en general, que es una falsa verdad, es que anclan de tal manera que es difícil erradicarlos. Comentemos únicamente el más corriente, aquel que va por ahí la gente y todavía, hoy, ahora, le pregunta a usted incluso a un neurocientífico, no bien formado, y todavía le dice, bueno, el cerebro únicamente utiliza el 10% de su funcionamiento, el resto, bueno, está ahí paralizado. Y todo el mundo dice, caramba, si utilizáramos todo, seríamos todos genios. No, es mentira, no es cierto, no es cierto. El cerebro utiliza toda la maquinaria requerida para el proceso concreto de lo que hay que aprender y memorizar. No hay otra reserva o otra, digamos, aquello de allá atrás, que si al niño le metiéramos más trabajo o al adulto, podría ser mucho más. No, no, mire usted, de ninguna manera. El mito del 10% es un mito, es algo falso. Y hay tantísimos más, como el más reciente, aquel que se ha... Usted ha oído hablar del efecto Mozart. El efecto que a los niños de 2 o 3 añitos le pone incluso gestantes, ¿no? Los niños, eso, se ha extendido. Una vez ya puesto a hablar, bueno, se extiende que da gusto, evidentemente. Y bueno, y una vez que se corre y el vecino te dice, o alguien incluso que usted le vea una cierta autoridad, le dice, no, porque a los niños... Y le dice al otro, oye tú, que los niños... Y eso corre, y eso se le llaman memes. Es decir, ese tipo de codificación que corre, lo aceptas y, bueno, de alguna manera. Pues se ha visto que también es falso. Se ha visto que también es falso. Y así como eso, tantos, como aquel que decía, los niños, pues hay niños visuales, niños que son cinestésicos de movimiento o niños auditivos. Potenciemos lo que los niños traen para que, potenciando su propio talento, el que traen ya de padre y madre, pues conseguimos a alguien superior. No, lo que usted puede conseguir a lo mejor es un niño desequilibrado, porque lo que hace es que va en detrimento de los otros sentidos, que lo que hay que hacer es equilibrarlos, ¿no? Y así tantas cosas. De ahí lo importante que viene a ser que usted sabe que yo he propuesto la figura de neuroeducador, que significa una persona en un colegio que de alguna manera pudiera ser, aparte de muchas otras cosas, un filtro a la hora de que venga el de la maletilla y le diga a usted, le traigo un programa, señor director, para que en este colegio se distinga sobre cómo funciona el cerebro y que eso tal cual y no sé qué y no sé cuándo. Es decir, y mire usted sabe que a la sombra de todas estas cosas pues ocurren estas otras cosas. Ese es un gran problema, Francisco. Ese es un gran problema. Y el gran problema siempre arranca, se hace problema cuando se desconoce la naturaleza del problema, de lo que surge como problema. El síndrome de falta de atención, desatención e hiperactividad es un síndrome que es confuso solo en el diagnóstico del síndrome. Porque hoy tenemos evidencia en medicina que cuando se han cogido 500 niños y se han tipificado
como claramente de ese síndrome, cuando se ha hecho un estudio médico, analítico profundo, se ha podido disecar en muchos síndromes diferentes. Es decir, es algo así como la esquizofrenia, que hablamos de esquizofrenia, pero sabemos que es un saco de muchas enfermedades o síndromes diferentes, pero que todavía no hemos podido entrar con una maquinaria científica capaz de disecar. Pero yendo a la cosa más directa, y esa es lo que usted ha dicho del tratamiento, se tratan con anfetaminas, es decir, ¿y usted quiere que yo sea desafiante, aunque yo sea el que da la cara? No sabemos lo que estamos haciendo. Sí, vemos que un niño con hiperactividad y desatención, con anfetaminas o derivados, sí es cierto que focaliza más la atención. Porque lo que creemos que existe en este síndrome es un déficit en la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina, fundamentalmente lo que entendemos por el sistema mesocortical dopaminérgico. Por tanto, la anfetamina o sus derivados produce un aumento en la liberación de ese neurotransmisor y de alguna manera mejora. Pero ¿qué estamos haciendo con la droga en un cerebro en desarrollo? No lo sabemos, porque lo mismo que en corteza prefrontal actúa como A, en amígdala puede actuar como B y en cingulada puede actuar como C. Y la repercusión, además, para ese cerebro en desarrollo en el futuro lo desconocemos. Y esa es una gran realidad. Y lo que vemos únicamente es esa pequeña mejora, que sí la hay, y que desde luego pues dices, ya me he liberado del problema. No, todo problema genera otro problema. ¿Y qué es lo que ahora está ocurriendo? ¿Qué es lo que dice usted del libro? Pues que hay enfoques nuevos, hay lo que se llama intervenciones tempranas. Pues yo no tengo más cosas que preguntarle. No sé si quiere decir alguna cosa más o... Hombre, decir algo más, si es que lo tiene usted grabado, es agradecerle esta oportunidad. Ha sido un placer venir a estar con ustedes un ratito. Creo que están haciendo una gran labor, a lo poco que yo he tenido conocimiento. Y el solo hecho de que hayan hecho un eco a una serie de reflexiones y pensamientos acerca de lo que yo creo que va a revolucionar el campo de lo que es la enseñanza y de lo que es el aprendizaje y la memoria y lo que es el tratamiento de quien no aprende y memoriza bien. Fíjese bien, no lo hemos dicho, pero es tan grave este tema que usted ha tocado que hoy la última estadística y cifras nos estiman en un 23% de los niños de una clase con problemas, sea ansiedad, sea apagón emocional, sea estrés, sea todo lo que expresan en un contexto familiar que no es bien avenido, sea el Asperger, sea el autismo, sea la discalculia, sea la dislexia. Y todo eso en el amplio rango, porque un niño disléxico o no disléxico, no, perdóneme usted, hay un rango tan grande como casi pasar desapercibida esa dislexia y que interrumpe el proceso de aprendizaje como el que es tan profundo, que es obvio nada más en el cuando empieza la primaria, que ese niño...